Buenos días, América Latina. Soy Pío López, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Bienvenidos todos a este nuestro martes, el martes de infectología, el martes de los fellows. En nombre de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, un caluroso saludo a todos los que están conectados. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar Instituto Nacional de Pediatría de México, la doctora Ana Luz Treviño Barbosa, residente de segundo año de infectología pediátrica, cuya conferencia será coordinada por la doctora Débora Palacios, que es médica adscrito de infectología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Una vez más, un agradecimiento a la jefe, a Patricia Salgeral, que siempre nos acompaña. Gracias a todos y vamos a comenzar. Adelante, Ana Luz. Hola, buenos días. Pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a la doctora Patricia. Y bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. Aquí me acompaño con la doctora Débora Palacios y vamos a empezar. Para empezar con el caso, tenemos como ficha de identificación a un paciente masculino de 10 años de edad, originario de Veracruz, México, cuya fecha de ingreso a nuestro hospital fue el 19 de mayo del 2025. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares y pre y perinatales, pues no tienen relevancia para el padecimiento actual. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, es originario de la localidad de La Esperanza, Tres Valles, Veracruz, y pues aquí les colocamos la localización en el mapa dentro de nuestro país. Él habita en una casa con todos los servicios y con 4 personas. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, el paciente cuenta con el diagnóstico de anemia plásica diagnosticada desde el 2022, la cual es refractaria a tratamiento. También presentó anafilaxia a timoglobulina y es postrasplantado de células progenitoras hematopoyéticas de donador paterno con fecha del 12 de junio del 2025. Como profilaxis pretransplante se administró aciclovir, fluconazol, trimethoprim con sulfametoxazol y cefepime. Ahora, durante el posttransplante, nuestro paciente pues tuvo algunos antecedentes infecciosos de relevancia. Para empezar, el paciente tuvo 2 eventos de bacteremia secundaria a disrupción de mucosas por E. coli OXA48. Su primer evento fue el 23 de junio del 2025. Este fue tratado con ceftazidima Vivactam, cumpliendo un esquema de 14 días. Posteriormente se realizó el cambio del catéter venoso central, de donde obtuvimos este aislamiento, y un segundo evento el 19 de agosto del 2025, motivo por el cual el paciente continúa con ceftazidima Vivactam al momento del padecimiento actual. Otro antecedente es una infección pulmonar fúngica. Fue una sospecha de aspergilosis pulmonar que tuvo manejo con voriconazol. Un mes posterior al inicio del tratamiento, se realizó un ATAC donde no se evidencian lesiones y se suspendió el voriconazol a dosis terapéuticas para continuar las dosis profilácticas. Y también tuvo reactivación de un herpes simple oral en manejo actual con aciclovir. En esta diapositiva queremos presentar el historial de biometrías hemáticas para evidenciar que posterior al trasplante, pues el paciente nunca tuvo recuperación celular. Se destaca la neutropenia persistente durante evolución de nuestro paciente. Y asimismo, comentar que al paciente se le realizaban cargas virales seriadas como parte del seguimiento en el posttrasplante, con resultados, como vemos, negativos. También en la broncoscopía realizada por la sospecha de infección pulmonar fúngica, se enviaron muestras para abordaje, de las cuales también se reportaron negativas, tanto en lavado bronquialveolar como en suero. Ahora sí, para iniciar el padecimiento actual, inicia el día 28 de agosto, que vamos a tomar como el día 1 de su padecimiento. Ahora tenemos un paciente masculino de 10 años con rechazo al trasplante diagnosticado en su día más 63, también con el antecedente, como vimos, de más de 2 meses de neutropenia, y al momento está en tratamiento con ceftazidima y Bactam en su día 9. Y bueno, pese a este tratamiento de amplio espectro, el paciente comienza con un pico febril cuantificado en 38.3. Además, se nos refiere que tiene dolor pleurítico en la región subcostal derecha y presenta tos con hemoptisis. A la exploración física destaca palidez cutánea leve. También tenía petequias en la región anterior del tórax, donde refería el dolor,
y tenía una lesión en el labio inferior con costra cerebrohemática. A su vez, al momento de auscultar los pulmones, pues destaca una hipoventilación basal derecha. Cuenta con los laboratorios tomados ese día, en donde persiste con aplasia medular y destaca la proteína C reactiva elevada. Como parte del abordaje, solicitamos una radiografía en proyección anteroposterior, en la cual pues destaca esta opacidad en pulmón derecho de localización periférica y basal. Ahora, al hacer comparación con un estudio previo que se tomó 4 días antes, podemos evidenciar pues el incremento en el infiltrado pulmonar derecho, el cual tiene una mayor extensión y densidad con respecto a la radiografía previa que pues tenía 4 días. Y bueno, con esto, buenos días a todos. Quisiéramos preguntar o abrir a la audiencia que hasta el momento si tienen alguna pregunta sobre el padecimiento y sobre todo si nos pueden comentar algo de diagnósticos, posibilidades diagnósticas y el abordaje que solicitarían. Queda abierto el micrófono para comentarios, posibilidades diagnósticas o ayudas de laboratorio de nuestros fellows, idealmente los fellows, pero cualquiera que quiera participar. Pero siempre hemos pedido a los fellows que participen para hacerlo más dinámico, más interactivo. Creo que no hay. Parece que nadie se Hola, quiere. buenos días. Animar. Sí, Hola, profe, buenos días. hay alguien, hay alguien. ¿Sí? ¿Cómo está, profe? Ana María González, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Doctora, a ese niño le tomaron tomografía con esos hallazgos radiográficos y en esa búsqueda activa de infección más por etiología por hongos, Perdón, no escuché la primera parte. que si el paciente, pues en esa búsqueda activa de la infección de etiología, pues hongos le tomaron tomografía con los hallazgos de la radiografía. Sí, sí, justo ahorita vamos a presentar la tomografía y sí, o sea, justamente queríamos, o sea, justo que comentaran eso, ¿no? O sea, que requieramos una tomografía ante esa imagen de radiografía con la lesión que ya les presentó Ana. Pero sí, ahorita se las vamos a mostrar. Y hasta el momento no sé si alguien pueda comentarnos sobre posibilidades diagnósticas que tengan, qué otros estudios les gustaría aparte de la tomografía. En el seguimiento de cultivos, a él le han hecho cultivos específicos para hongos. Se le hizo en el primer evento que ya comentó Ana Luz, que fue más o menos al mes post-trasplante, donde pues se presentó como una neumonía, donde pues se le realizó un panel viral y pues con la radiografía y los hallazgos en esa tomografía inicia, o sea, al principio, se quedó como una sospecha de aspergilosis, donde también se le tomaron cultivos de lavado bronquial alveolar, donde no tuvimos nada de desarrollo. Sin embargo, pues como ya mencionó Ana, un mes después, ya cumpliendo tratamiento, todo ese tiempo con voriconazol, vimos una mejoría en la tomografía y ahora pues presenta este nuevo evento de esta lesión pulmonar. En este momento, como ya mencionó Ana, el paciente se encontraba ya con manejo como una profilaxis secundaria con voriconazol, así como ya los demás antibióticos que se mencionaron. Luis Felipe, ¿quieres comentar algo? No, pues quería preguntar, profe, si tiene galactomanano en sangre y cuál fue su valor, por favor, la paciente. En este momento, el galactomanano es el que tenemos previo, que se tomó en el evento previo de la primera infección, que se sospechó como una aspergilosis y resultó negativo, tanto en suero como en lavado bronquial alveolar. Muchas gracias. Mm, Bueno, Ana Luz, creo que puedes continuar. Ok. Mm, Nada más que no se nos reproduce la tomografía. Un segundo. Ujú. Perdón, es que estamos teniendo problemas técnicos. Aquí, pero no se presenta. Um, Sí, no sé.
Y como que tuvimos un problema, pero déjenme comparto ahora yo la pantalla. Listo. Ah, no, aquí otra vez. Y ya. Listo. Bueno, ahora sí, pues como bien comentaban, lo siguiente que tomamos fue una tomografía pulmonar, la cual fue el 28 de agosto, y pues en esta tomografía axial computarizada podemos evidenciar en los cortes axiales una consolidación subpleural en pulmón derecho. Esta es de predominio basal con bordes mal definidos y áreas adyacentes en vidrio esmerilado. Además, pues no observamos otras consolidaciones a este nivel. Y al momento de realizar la reconstrucción coronal, se apreció una extensión craneocaudal de la lesión consolidativa, esta con una distribución subpleural y pues tenía un compromiso de parénquima adyacente sin evidenciar otras lesiones adicionales. Y bueno, justo ahora quisiéramos también preguntarle a la audiencia, con los hallazgos de la tomografía que ya les hemos mostrado, si tienen alguna sospecha diagnóstica ya más como más puntual o más en específico, y si sugieren algún inicio de un tratamiento empírico. Pregunta Ana Luz sobre posibilidades diagnósticas en este momento y posibilidades de tratamiento empírico y cuál sería el tratamiento empírico para abordar esta paciente que está inmunocomprometida, que tiene un antecedente de un Aspergillus, entiendo, y que ahora estamos con esta lesión que la tiene bien comprometida. Adelante. No, Ana Luz, no hay mucho comentario, continúa. Bueno, hay una pregunta justo, perdón, doctor, en el chat que reporta, bueno, refieren si tenemos niveles de voriconazol. Justo hasta este momento, solo se había hecho una toma. Importante mencionar que no es un estudio que contemos, digamos, de forma disponible tan fácil en nuestro hospital y solamente habíamos tenido un nivel medido durante el tratamiento que ya se mencionó y había estado en rangos terapéuticos. Sin embargo, en este momento no tenemos una nueva medición de niveles. Bueno, Continúa, Ana Luz. Ok, continuamos. Por parte de nuestro servicio a los hallazgos, iniciamos el siguiente tratamiento empírico que incluye anfotericina B liposomal ante la sospecha de otros hongos filamentosos resistentes o fuera del espectro del voriconazol, caspofungina como terapia combinada, considerando que pues pudiéramos tener a este momento niveles infraterapéuticos y también sugerimos continuar con la ceftazima y Bactam, el voriconazol y aciclovir. Asimismo, se solicita una broncoscopía y valoración por cirugía oncológica. Al siguiente día se realizó la broncoscopía, en la que como hallazgos reportan una tracoendobronquitis crónica severa agudizada y sangrado proveniente del lóbulo medio. También se enviaron cultivos para hongos, PCR y antígeno de Aspergillus y GeneXpert para tuberculosis. Pues aquí podemos ver los resultados del lavado bronquialveolar, todo reportado como negativo. Continuando con la evolución, ya en su día 6 posterior al padecimiento actual, a pesar de presentar mejoría en la curva térmica, el paciente refiere aumento del dolor pleurítico, por lo que se indica un aumento de la dosis de anfotericina B liposomal que teníamos a 5. Por nuestro servicio sugerimos aumentarla a 7 miligramos kilogramo día. Sin embargo, el paciente pues presentaba hipocalemias aún con la dosis previa de 5. Y en este momento, el paciente no contaba con una vía central, lo que dificultaba el aporte de potasio en las soluciones, así que desafortunadamente tuvo que permanecer en este momento con la dosis de 5 miligramos kilogramo día y también debido al dolor que nos refería el paciente que iba en aumento, se realizó una nueva tomografía. Pues en esta nueva tomografía se observa incremento en el área de consolidación previamente descrita en el pulmón derecho con una mayor extensión subpleural y compromiso de la pared torácica. Y debido a estos hallazgos se solicita de nuevo una interconsulta al servicio de cirugía oncológica para una intervención quirúrgica, todo esto pues con el fin de realizar un control de foco infeccioso, así como de la toma de cultivos.
Y a los 10 días de haber iniciado el padecimiento actual, con el tratamiento previamente mencionado, el paciente presenta una mejoría del estado general. Sin embargo, pues este cuadro del dolor no mejoraba, por lo que finalmente pasa a una toracotomía videoasistida posterolateral derecha. Ahí los cirujanos reportaron una lesión fuertemente adherida a la región posterior del lóbulo medio y se realizó una segmentectomía no anatómica, específicamente pues en el segmento 5 del lóbulo medio, y de ello se enviaron cultivos y biopsias. Pues en la siguiente imagen, aquí podemos ver el corte histológico de la biopsia pulmonar con tinción de Paz. Igualmente acá quisiéramos ver si hay alguien de los fellows nos puede describir lo que observan en esta biopsia pulmonar. Ujú. No vemos ningún aporte. La gente está muy expectante a lo que digan ustedes. Ok, vamos a escribirlo nosotros. Ok, pues aquí en la muestra de biopsia transquirúrgica se evidencian estructuras fúngicas filamentosas con linfas anchas y alinas inoseptadas y con ramificación en ángulo recto. Ujú. Preguntaban que si de ese tiempo quirúrgico. Ahí no escuchamos, perdón. ¿Sí? ¿Aló, Manuel? Justo ¿Alguien? vemos que hay una pregunta en el chat sobre si en el tiempo quirúrgico se envió, supongo que se refieren a alguna prueba molecular fungal o panfúngica. No contamos con una prueba molecular de ese tipo, solo tenemos de estudios moleculares fúngicos en nuestro centro, solo tenemos PCR de Aspergillus. Y bueno, lo que sí se envió con este tiempo quirúrgico, pues fue tanto la listopatología, como ya les mostramos, y de hecho esto fue revisado transquirúrgicamente y esto pues permitió que se hiciera toda la segmentectomía, como ya mencionó Ana Luz, además de que se envió pues también el cultivo. Y también en el chat nos refieren, supongo que con las características que ya les mostramos, la posibilidad de mucor. Y sí, correcto, por las cifras que se presentan sin septos y pues con esta morfología como pues como de listones y además como ya les mencionó Ana Luz, los ángulos de ramificación. Muy bien, ya comenzamos a tener algunas aclaraciones con posibilidades, ya se comenzó a hablar de un mucor. Bueno, sabemos que es un germen oportunista, ahora tratemos de colocarle apellido. Así. Si no hay más intervenciones, continuamos, Ana Luz. Ok. Pues también se nos reporta que en el cultivo de la biopsia pulmonar en Agartha-Burroughs hay un desarrollo de colonias blanquecinas de aspecto algodonoso que cubren la totalidad del tubo del agar. Y a la microscopía de la colonia de este cultivo, teñido con tinción de azul de lactofenol, se observan estructuras fúngicas características de mucorales. Aquí vemos un esporangio esférico en el extremo de un esporangióforo, el cual es largo y alino inoseptado y que contiene múltiples esporangiosporas en su interior. También en la imagen del lado derecho podemos apreciar un rizoides en la base, que es un hallazgo altamente compatible con el género de Rhizopus. Y pues posteriormente tenemos la identificación de un Rhizopus oryzae en el cultivo del tejido pulmonar. Con esto tenemos los siguientes diagnósticos finales: una mucormicosis pulmonar, por lo cual se suspende el voriconazol y la caspofungina, y la anfotericina beliposomal. Le realizamos ahora sí el ajuste de dosis a 7 miligramos kilogramo día. Cabe agregar que en este momento se logró aumentar la dosis de anfotericina, ya que para el momento el paciente ya contaba con una vía central para facilitar los aportes de potasio, y se agrega posaconazol con tabletas de liberación prolongada a dosis de 300 miligramos día, pero pues con una dosis inicial previa de 300 miligramos cada 12 horas. En seguimiento de la evolución, con este manejo el paciente presentó una mejoría de fiebre y de su estado general, incluyendo el dolor, y a este momento nuestro paciente estaba con un esquema de ceftazidima bivactam en su día 23, anfotericina B liposomal en su día 20 y posaconazol vía oral en su día 4.
Como parte de la evolución, a los 19 días desde el inicio del padecimiento actual, se nos reporta que inicia nuevamente con fiebre de alto grado, con deterioro ventilatorio y hemodinámico. Y pues aquí, considerando sus aislamientos previos, sugerimos agregar manejo con colistina. Desafortunadamente, ese mismo día, en cuestión de horas, el paciente fallece y posterior a la defunción se nos reporta aislamiento en hemocultivos para E. coli NDM, que únicamente se reportó sensible a tigecyclina. Y bueno, hasta aquí es, digamos, la parte de revisión del caso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Nos pareció pues muy representativo este caso, sobre todo pues por el hecho del paciente que pues todos estamos en constante manejo con estos pacientes que permanecen con neutropenias muy prolongadas y que pues tienen alto riesgo para presentar estas infecciones y sobre todo la presentación pulmonar, que es algo que también se caracteriza en estos pacientes y que además, pues como pueden observar en la imagen, pues justo ante ya el manejo con el voriconazol, pues debuta con esta imagen pues muy, muy representativa y que bueno, si bien pues presentaba justo estos datos del signo del halo y pues un aumento muy rápido, o sea, una progresión muy rápida, pues creemos que sí es importante hacer justamente todo el ejercicio de los diagnósticos diferenciales cuando estamos ante este tipo de huésped con este tipo de imágenes en la tomografía. No sé si alguien más quiera comentar. Uy, ¿esto qué para todos? Okay. No, pues simplemente comentar que entre de este tipo de hongos, la mucomicosis, el Rhizopus, tiene una mortalidad muy alta. Están asociados en un 90% de mortalidad en algunas series. Simplemente quería aportar eso. Muchas gracias. No te oímos, Luis Felipe. Luis Felipe, no te oímos lo que dijiste. Vuelve a decirlo, por Ah, favor. ah, buenos días, doctor. Claro que sí, ¿no? Que dentro de la mucormicosis, especialmente pues, el Rhizopus, se habla de mortalidades muy altas, incluso que oxidan hasta el 90% en algunas series. Era eso. Pues, gracias. Gracias, Luis Felipe. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario de alguien? Sí, justo como lo vamos a ver ahora en la revisión, se vio un cambio muy importante en el estado clínico del paciente una vez que se realizó la resección quirúrgica y el control de foco. Y justamente, pues como vemos, el desenlace, pues, fatal de este paciente en realidad, pues se presentó asociado a una bacteremia por un bacilo gram negativo, productor de carabenemasas y multidrogo resistente, ¿no? En ese caso, pues, digo, creemos que también por la situación del paciente, donde pues estaba sin injerto y además con neutropenias prolongadas, muy probablemente también la evolución de la infección fúngica, pues iba a ser muy, muy difícil y muy probablemente también iba a tener un curso fatal. Sin embargo, en el, digamos, corto plazo, pues lo que llegó a la defunción fue justamente esta bacteremia, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar justo a la revisión bibliográfica. Bueno, para comenzar con la revisión bibliográfica de mucormicosis pulmonar en pediatría, este va a ser el contenido de la revisión. Y pues vamos a iniciar hablando un poquito de historia, mencionando que la primera descripción de mucormicosis se remonta a 1885 por Paltauf y desde entonces la mucormicosis se ha caracterizado por ser una infección altamente invasiva y de rápida progresión. Como parte de la epidemiología, tenemos que es un hongo de características de distribución cosmopolita, de climas cálidos y húmedos, que se va a aislar con frecuencia del suelo, materia orgánica en descomposición como frutas y pan, y cuyos principales mecanismos de adquisición son inhalación de esporas, inoculación cutánea o percutánea e ingestión.
Ahora, a nivel global, en esta revisión que analiza las tendencias epidemiológicas de mucormicosis en Europa y las compara con otras regiones del mundo, un hallazgo clave es que los factores de riesgo van a variar según la región geográfica. En Europa y Estados Unidos predominan las neoplasias hematológicas como una condición subyacente principal, mientras que en Asia y en el Medio Oriente y Latinoamérica la diabetes mellitus sigue siendo el factor más frecuente. Por ejemplo, aquí se menciona que en México la diabetes representa alrededor del 72% de los casos, mientras que las neoplasias hematológicas tan solo representan el 17%, y en contraste en países europeos predominan las malignidades hematológicas con menor proporción de diabetes. Además, se menciona que el trauma como factor predisponente es más frecuente en algunas regiones como Medio Oriente y Sudamérica, y pues todos estos datos sugieren que la epidemiología de la mucormicosis está fuertemente influenciada por las enfermedades subyacentes predominantes en cada población. En esta otra revisión de epidemiología de Sudamérica se observan variaciones por país. Brasil se menciona, por ejemplo, que concentra el mayor número de casos, predominando neoplasias hematológicas y trasplante. En Argentina, la diabetes mellitus es el principal factor predisponente con una mayor frecuencia de formas rinocerebrales, y en contraste en Chile se reporta una mayor proporción de mucormicosis cutánea asociada al trauma. Pues estos hallazgos muestran la variabilidad epidemiológica de la región. Y en cuanto a la epidemiología de México, en este estudio retrospectivo de un hospital de concentración en la Ciudad de México, se escriben 22 casos de mucormicosis pediátrica a lo largo de 28 años, en donde la presentación más frecuente fue la forma rinocerebral, que representó el 77% de los casos, y el principal factor de riesgo fue la diabetes mellitus, que representaba el 68% de los pacientes, que en su mayoría tenían de base una diabetes tipo 1 mal controlada. Y en segundo lugar, las neoplasias hematológicas representaron aproximadamente el 27% de los casos. También mencionar que pues, la mortalidad global se reporta alta del 72.7% con solo 27% de curación. Para pasar a los factores de riesgo en pediatría, según una revisión sistemática publicada en el 2019, los principales factores de riesgo para mucormicosis pediátrica son la neutropenia, que presenta el 41% de los casos, y neoplasias hematológicas en el 39%. Además de aquí, 13% eran recién nacidos prematuros, y en aproximadamente el 10% de los casos fueron en pacientes sin factores de riesgo identificables. Todos estos datos muestran que la mucormicosis pediátrica ocurre principalmente en pacientes con neutropenia e inmunosupresión hematológica. Ahora, esta tabla resume diferentes series pediátricas de mucormicosis en pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, lo que nos permite identificar varios patrones clínicos consistentes. Algunos datos relevantes de esta serie son que en general se observa que la mayoría de los casos ocurren en niños con leucemias linfoblásticas o mieloides agudas, lo que confirma que la inmunosupresión profunda es un principal factor asociado. El diagnóstico se realizó principalmente mediante histopatología, y de las especies de mucorales, la principal fue Rhizopus en un 32%, seguido de mucor. En cuanto a la presentación, la más frecuente también fue la rinosinusitis en un 36%, seguido de la pulmonar en un 21% y finalmente la diseminada. Y los tratamientos fueron en mayor medida reportados como una terapia combinada, y en promedio de estos estudios se obtuvo una mortalidad del 36%. Ahora, una vez identificado a quiénes son los pacientes más afectados, vamos a revisar al microorganismo detrás de la infección. Pues como agente infeccioso de la mucormicosis, estos pertenecen al orden de los mucorales, cuya familia más importante es el Mucoraceae, en donde el género Rhizopus, especialmente Rhizopus oryzae, es el patógeno más frecuente. También destacan mucor y actinomúcor. Los mucorales son hongos filamentosos que desde el punto de vista microbiológico tienen características muy particulares. Tienen un crecimiento rápido, las colonias que son inicialmente blancas y van a virar a grisáceas, y lo más importante es que forman hifas anchas, hialinas y no septadas o pausiseptadas, lo que explica su comportamiento invasivo. Aquí ya mencionando que dentro del orden de los mucorales, uno de los géneros más importantes es Rhizopus, particularmente Rhizopus oryzae, que es el principal agente causal de la mucormicosis a nivel mundial. Y desde el punto de vista morfológico, Rhizopus presenta estructuras características que permiten su identificación. En primer lugar, se observan esporangióforos largos y alinos inoseptados que terminan en estructuras esféricas llamadas esporangios. Y en estos esporangios van a contener múltiples esporangiosporas, que son las formas infectantes.
Un hallazgo distintivo de Rhizopus es la presencia de rizoides, que si recuerdan lo tenía en el aislamiento de nuestro paciente, que son estas estructuras similares a las raíces que se localizan en la base, y pues estos rizoides permiten diferenciar a Rhizopus de otros mucorales como mucor que no los presenta. Hablando de fisiopatología, la mucormicosis inicia con la inhalación de esporas que se depositan en el epitelio nasal o pulmonar. Posteriormente, las esporas germinan y forman hifas invasivas. Y cuando ingresan por inhalación, las proteínas COT-H del hongo se van a unir al receptor GRP78 del epitelio nasal, y esta interacción va a facilitar la adhesión e invasión tisular. En la mucormicosis pulmonar, lo que va a pasar es que las hifas van a interactuar con la integrina alfa 3 beta 1 y con el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que van a inducir la producción de citocinas inflamatorias como interleucina 6, interleucina 8 y CCL2 y CCL5. Además, la invasión hifal va a inducir un factor inducible por hipoxia 1 alfa que va a favorecer la progresión de la infección, y esto como a nivel superior. Y ya después, hablando de la invasión tisular, las hifas van a presentar un tropismo vascular. Las proteínas COT-H se van a unir al receptor del endotelio, GRP78, y permite la angioinvasión. También el hongo produce mucoricina, que es una toxina que causa daño en las células inmunes y endoteliales. Por lo tanto, aunque se activa una respuesta inmune con neutrófilos, monocitos, macrófagos, el patógeno induce una disfunción inmune con disminución de los factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos y del interferón gamma. Posteriormente a esto, el reconocimiento del hongo va a ocurrir mediante receptores tipo TLR2, y finalmente la invasión vascular va a producir trombosis progresiva, isquemia e infarto, que es lo que lleva a la necrosis tisular, el hallazgo pues característico que nosotros ya vemos clínicamente. En cuanto a las formas clínicas, van a depender de los factores del huésped, como el estado inmunitario subyacente, pero se describen 5 formas: la mucormicosis rinoórbito-cerebral, pulmonar, cutánea, digestiva y diseminada. La más frecuente hasta el momento en la población como general es la rinoórbito-cerebral e inicia en los senos paranasales tras la inhalación de esporas. Esta fase inicial se manifiesta como una sinusitis aguda con dolor facial, fiebre y entumecimiento. Posteriormente va a ocurrir una invasión palatina y orbitaria por la angioinvasión del hongo, y un hallazgo ya característico de esta fase es la escara necrótica del paladar o mucosa nasal. Y finalmente, esta infección progresa hacia la fase cerebral con extensión al seno cavernoso, compromiso de pares craneales, y pues todo esto puede llevar rápidamente a complicaciones neurológicas graves. Otras formas clínicas son la forma cutánea, que estas sí se presenta en pacientes principalmente inmunocompetentes tras una alteración de la barrera cutánea, esto por traumatismo o por quemaduras. Y pues aquí vemos la escara necrótica dura, rodeada de eritema, con una progresión rápida hacia los tejidos musculares profundos. La forma gastrointestinal es rara en pacientes adultos, siendo como el principal grupo, los pacientes neonatos prematuros, y la clínica es una distensión abdominal súbita con masa palpable y se relaciona con una mortalidad de hasta el 78%. Otra forma relevante es la diseminada, que suele iniciar con un foco pulmonar primario en pacientes con neutropenia severa, y de ahí vamos a tener una propagación hematológica con una mortalidad que se reporta hasta en el 90%. Ahora sí vamos a hablar más ampliamente de la mucormicosis pulmonar, que ocurre principalmente en pacientes con neutropenia profunda prolongada y pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. A estos pacientes van a tener un cuadro clínico de fiebre persistente que no responde a antibióticos, y clínicamente los síntomas más frecuentes son tos, disnea y dolor torácico, aunque al inicio pueden ser inespecíficos. La infección característicamente progresa rápidamente, y debido a la angioinvasión que presenta, se provoca una oclusión de vasos pulmonares con un desarrollo de necrosis tisular, y en casos graves ya podemos ver lo que es una hemoptisis masiva. Esta se describe con una mortalidad que va del 50 al 70% y aumenta hasta el 90% si hay diseminación extratorácica. En cuanto a los hallazgos radiológicos en mucormicosis pulmonar, tenemos principalmente una consolidación alveolar unifocal que progresa con angioinvasión. También se presenta el signo del halo, como podemos observar en la imagen A, que es caracterizado por un nódulo rodeado por vidrio deslustrado, que si bien es más característico de Aspergillus, también se presenta en un 53% de la mucormicosis pulmonar.
El signo del halo inverso se presenta en un 65%, como se observa en las imágenes B y D, donde vemos una área central con vidrio deslustrado rodeado por un anillo de consolidación. Y otros hallazgos son la necrosis extensa con formación de abscesos y cavitación, invasión a los tejidos contiguos, ya sea pared torácica, pericardio, diafragma o hasta la aorta. Y también como característica se presenta derrame pleural en mayor proporción comparado con otras infecciones fúngicas, además de presencia de más de 10 nódulos. En cuanto a la correlación de los hallazgos radiográficos y patológicos, en específico asociado con la respuesta inmunológica de los pacientes neutropénicos, se ha visto, así como se ha descrito previamente con aspergilosis, que en la fase inicial se observa un nódulo o consolidación rodeada de vidrio esmerilado. Esto se describe como el signo del halo. Y fisiopatológicamente, esto refleja una invasión vascular por IFAS con trombosis, infarto pulmonar y una hemorragia perilesional debido a que aún no existe una respuesta inflamatoria adecuada. Posteriormente, conforme el paciente empieza a recuperar neutrófilos, aparece el signo del halo inverso y la necrosis central. Esto representa el tejido infartado que comienza a necrosarse, formando un anillo de consolidación con un centro más claro, lo que traduce en isquemia progresiva. Y finalmente, durante la recuperación inmune, también se observa el signo de la media luna de aire, que corresponde a la cavitación de un tejido infartado. Lo que pasa es que cuando los leucocitos reabsorben el tejido necrótico, se retrae el parénquima pulmonar desvitalizado, dejando esta cavidad con aire. Y por ello, pues cabe recalcar que la evolución radiológica no siempre indica un empeoramiento, sino cambios en la respuesta inmune del paciente. Además, pues mencionar que esta evidencia proviene principalmente de población adulta, pero pues nos ayuda a entender la progresión de la enfermedad. Y ahora, en cuanto a evidencia pediátrica de las series publicadas con casos de mucormicosis pulmonar, se ha reportado que el signo más frecuente asociado es el del halo inverso, como podemos ver en la imagen A, es una lesión focal con necrosis central que puede asociarse o no con derrame pleural. Además, se reporta diseminación a partir del foco pulmonar hasta en el 50% de los casos y también destaca una asociación de sinusitis, por lo que es importante solicitar una imagen de senos paranasales como parte del abordaje. También en la imagen B podemos ver una lesión subpleural con un área hipodensa en la región central, que en la ventana mediastinal se evidencia como un área de necrosis, y pues con estos hallazgos podemos ver la necesidad de la toma de cultivos para la diferenciación con, por mencionar, Aspergillus. En cuanto al algoritmo diagnóstico propuesto por la Confederación Europea de Micología Médica, parte de un concepto clave. La mucormicosis es una emergencia médica. Y el primer paso para identificar es identificar justo los escenarios clínicos de alto riesgo. A partir de esta sospecha, el siguiente paso es una realización de estudios de imagen dirigidos según la presentación clínica. En pacientes con sospecha pulmonar se recomienda realizar tomografía de tórax, donde se pueden observar hallazgos como consolidaciones, nódulos y estos signos de los que ya platicamos. Y una vez que se establece la sospecha diagnóstica y los hallazgos por imagen, el siguiente paso es la confirmación diagnóstica, la cual se basa en la obtención de muestras del sitio afectado. Una vez realizada la toma de la muestra, hay que realizar estudios mediante microscopía e histopatología y cultivos en medios rutinarios, de ser posible una identificación molecular, PCR e inmunohistoquímica. Ahora, en cuanto al examen directo e histopatología, la sospecha inicial suele hacerse mediante microscopía directa de muestras clínicas, idealmente con tinciones fluorescentes como el calcofluor white, como vemos en las imágenes de abajo. Para confirmar la infección se requiere hacer evidencia de la invasión tisular usando tinciones como PAS o Grogud-Gomori para identificación histopatológica de las características IFAS anchas, no septadas, con aspecto en cinta y ramificación de las que hemos estado platicando. Ahora, algo que podemos recordar en cuanto a la toma de muestra es que como clínicos debemos de orientar al quirúrgico y al equipo de laboratorio para que no se realice una trituración de la muestra. Esto para lograr evidenciar adecuadamente las características de las IFAS. El cultivo de las muestras clínicas se recomienda para identificar el género y la especie, así como para pruebas de susceptibilidad antifúngica. Las técnicas moleculares, incluyendo el PCR en tejido fresco parafina, son moderadamente recomendadas, prefiriéndose muestras frescas, pues por una mejor preservación del ADN. Y al momento de la secuenciación ITS, que significa espaciador transitorio interno, es una pues, región específica del ADN ribosomal de los hongos que va a variar entre especies. Entonces, este es el método molecular preferido al momento
pero por ejemplo el mal de tos todavía tiene evidencia moderada. En cuanto al diagnóstico a la parte del cultivo, pues el crecimiento va a variar de 48 a 72 horas, idealmente incubado de 25 a 28 grados centígrados. En el anverso, estas colonias tienden a llenar los tubos y cajas de Petri con un color que al inicio son blancas, vellosas y algodonosas, y después van a virar a color café oscuro grisáceo. Al reverso no van a presentar pigmentos, y los agares en los que se desarrollan son saburodextrosa, gelosa sangre y papa dextrosa. En cuanto al tratamiento, esta es una enfermedad que requiere intervención urgente con un enfoque multidisciplinario, requiriendo la colaboración de equipos médicos, quirúrgicos, radiológicos y de laboratorio. En la última revisión del New England se menciona que el manejo se basa en 5 estrategias simultáneas. Una es el diagnóstico temprano, el inicio oportuno de la terapia antifúngica, la resección quirúrgica, la reversión de la inmunosupresión y corrección de las alteraciones metabólicas. El desbridamiento quirúrgico temprano es un pilar fundamental en el tratamiento de la mucormicosis. Esto se debe a que la inflamación produce trombosis y necrosis tisular, lo que va a limitar la penetración de los antifúngicos intravenosos al sitio de infección. Por ello, el tratamiento farmacológico aislado suele ser insuficiente y se va a recomendar la resección quirúrgica temprana, extensa y repetida del tejido necrótico hasta alcanzar márgenes viables. Los objetivos principales de la cirugía son, si bien controlar la progresión de la enfermedad y obtener muestras para confirmación histopatológica y microbiológica. Como un ejemplo de la importancia de la intervención quirúrgica, se han demostrado en estudios pediátricos. Un ejemplo es esta corte retrospectiva de 50 años de un hospital oncológico pediátrico, en donde las formas de presentación clínica más frecuentes fueron la forma pulmonar en un 35%, seguido de la forma diseminada en un 32%, y de estos 64% tuvieron cirugía y fue el factor más importante asociado a la supervivencia. En el análisis univariado, la cirugía se asoció con una menor mortalidad, con un OR del 0.05, lo que sugiere una reducción muy importante del riesgo de muerte. Además, el uso de posaconazol y de terapia combinada también parecían protectores, pero pues al momento de ver los resultados, solo la cirugía se mantuvo como un factor independiente en el análisis multivariado, ya con un OR del 0.07. Desde el punto de vista farmacológico, la anfotericina B continúa siendo el tratamiento de primera línea, aunque no existen ensayos clínicos aleatorizados debido a la rareza de la enfermedad. La evidencia acumulada en modelos experimentales, en series clínicas y en registros apoya su uso como terapia inicial. La dosis habitualmente recomendada de anfotericina B liposomal son altas, esto debido a concentraciones inhibitorias mínimas más altas para mucorales a comparación de, por ejemplo, aspergilosis. Y entre los azoles, el isavuconazol es el único aprobado para el tratamiento primario de mucormicosis. Este constituye una alternativa adecuada, especialmente para los pacientes con toxicidad o cuando se requiere un tratamiento prolongado. Y por otro lado, el posaconazol se utiliza principalmente como terapia de rescate o consolidación. Esto es con tasas de respuesta reportadas entre el 60 y el 80%, dependiendo de la serie. Y recordar que no se aconseja el uso de anfotericina B de oxicolato debido a su alta toxicidad. Respecto a la terapia combinada, la evidencia clínica es limitada y los estudios disponibles no han demostrado un beneficio claro en la supervivencia, particularmente pues estudiado en pacientes con neoplasias hematológicas, pero se puede considerar en casos de enfermedad extensa o rápida progresión. Por ello, el enfoque principal sigue siendo el inicio temprano de anfotericina B asociado a desbridamiento quirúrgico agresivo y corrección de los factores predisponentes. Ahora, hablando de pronóstico, la mucormicosis continúa asociándose con una alta mortalidad global, esto dependiendo del sitio de infección y de las condiciones subyacentes del paciente. Los mejores desenlaces se observan en pacientes pues inmunocompetentes y sin comorbilidades significativas. En contraste, el peor pronóstico se representa en pacientes con neoplasias hematológicas, receptores de trasplante de células progenitoras y en aquellos con quemaduras extensas. La enfermedad diseminada, particularmente con compromiso del sistema nervioso central, se asocia con mortalidades superiores al 80%. Y por el contrario, las formas localizadas, como la mucormicosis sinusal o cutánea, tienen una menor mortalidad, ya que permiten un control más temprano y tratamiento quirúrgico potencialmente curativo.
También se ha descrito alta mortalidad en neonatos y en mucormicosis gastrointestinales, probablemente relacionado con un retraso diagnóstico y sepsis polimicrobiana. En general, lo que podemos ver es que la supervivencia mejora cuando el diagnóstico es temprano y se implementa un manejo multidisciplinario con desbridamiento quirúrgico agresivo y tratamiento antifúngico oportuno. Ahora, como conclusiones, mencionar que la mucormicosis pulmonar ocurre principalmente en pacientes con neoplasias hematológicas y trasplante hematopoyético, siendo la presentación más frecuente y con rápida progresión en enfermedad diseminada. El diagnóstico suele retrasarse debido a hallazgos clínicos e imagenológicos inespecíficos y el tratamiento óptimo es multimodal, con un inicio temprano de anfotericina B liposomal y desbridamiento quirúrgico cuando sea factible. A pesar del manejo agresivo, la mucormicosis continúa asociándose a alta mortalidad, especialmente en enfermedad pulmonar o en enfermedad diseminada. Bueno, Ana Luz, muchísimas gracias. Ha sido una visión muy completa de esta patología que tanto preocupa con tan alta mortalidad. ¿Escuchamos comentarios? No parece que hayan comentarios. Les agradecemos mucho a las dos la participación, a Patricia, a la colaboración del Instituto Nacional de Pediatría para estar con nosotros, pero ha sido muy buena presentación a Ana Luz y porque muy completa. Hemos aprendido mucho y hemos despertado nuestro interés en que debemos tener mucha precaución con pacientes con estas características y pensar siempre en este tipo de gérmenes, sobre todo por el lado del mucor, que pone una alta mortalidad, y si lo asociamos con un gram negativo, productor de betalactamasa, que es existente, usualmente a ceftazidimia y Bactan, pues más complicaciones. Hay muchos corazones diciéndote que muchas gracias. Me imagino que está todo el Instituto Nacional ahí prendido. No, Mira esto. Te quieren mucho. Muchas gracias a todos. El próximo martes estamos todos en la iglesia porque estamos en Semana Santa. Entonces no tendremos actividad el próximo martes, pero en 15 días tendremos la presentación de la Universidad del Bosque de Bogotá y los esperamos, Ana Luz, los esperamos a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.